Bien, entonces en esta parte es donde ya hacemos la sumatoria de todo esto. Tenemos este valor, y bueno, vamos a hallar el promedio, ¿no? De todo esto. Este valor, ¿qué nos representa? ¿Qué nos representa el valor? Este valor de 5.4 nos representa que la mayor, es el promedio, ¿verdad? Nos representa este 5.4 el promedio de todos estos datos, del 6, del 3, del 8, del 6, del 4. Pese a que estos datos son muy dispersos, o sea, son muy variantes. Entonces, en función de eso, tienen un valor representativo de este pequeño grupo, de esta muestra o de esta población. Y en función de eso se hace, ¿no? Ahí tienen otro pequeño ejemplo, pueden sacar en función de eso el resultado. Entonces, la media nos da el centro de gravedad o el punto de equilibrio o la media, el valor que representa esa población. ¿Okay? La mediana es el valor que divide al grupo en dos partes iguales. Que divide el grupo en dos partes iguales, siempre y cuando el grupo o la población entera esté, bueno, en, siempre y cuando el grupo esté ordenado en forma ascendente o en su defecto en forma ascendente, ¿ok? Pero tiene que estar ordenado. Entonces, la observación que está al centro de este grupo o de esta población es el que la mediana va a ser la que va a dividir al grupo en dos partes iguales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En este caso son 7 datos, ¿verdad? Porque es un número impar. Al ser un número impar, va a ser fácil encontrar la mediana porque va a ser el valor que va a dividir. En este caso es la observación número 4, porque a partir de la observación número 4 tienen 3 datos a la derecha o hay 3 observaciones a la derecha, a la izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en la mediana? Vamos a dividir el grupo en dos partes iguales, teniendo a este individuo como valor o como punto referencial que divide al grupo en dos partes iguales. ¿Qué pasa si es que este valor está con un grupo de datos de números pares? ¿Qué pasa si son 50 datos? Pues, ¿qué valores o qué observaciones o qué individuos se selecciona para poder identificar la mediana? Por eso existe un método, ¿no? Que es para encontrar la mediana en este caso. Vamos a encontrar con esta fórmula para poder hallar esos valores, ¿no? Y bueno, lo vamos a hallar de esa manera. Vamos a ir con el ejemplo, no se preocupe. Y acá tenemos para uno en el cual tiene un número impar, en este caso, 3, 3, el 5, 6 y el 8. ¿No? En este caso, este sería el valor de la mediana, porque acá tienen un valor que divide al grupo en dos partes iguales. Acá tienen dos observaciones y acá tienen también dos observaciones, ¿verdad? Entonces tienen dos. Entonces la mediana es el valor número 5 en este caso. ¿Okay? ¿Qué pasa en este caso? Cuando son pares, se hace de la siguiente manera. Aquí van a aplicar esta fórmula. ¿Okay? Se aplica esta fórmula que nos permite hallar a todos los valores. Donde primero se necesita n, ¿verdad? Acá tenemos 6 valores. Acá tenemos 6, 9, 6, 7, 9, 10 y 8, ¿verdad? Entonces a esto se suma un valor. Tenemos acá la mediana, que es igual al numerador, que es n más 1, que tendríamos 6 observaciones más 1, entre 2. Entonces, como n es igual a 6, porque tenemos 6 observaciones, vamos a tener 7, 6 más 1, 7 sobre 2, 3.5. ¿Cuáles son esas observaciones? Si ordenamos los datos, en este caso nos va a salir, ¿qué datos nos va a salir? Tenemos acá 3.5, entonces 1, 2, 3, y el valor que está acá, estos valores son, ¿no? Estos valores tendrían. Entonces, pero tenemos estos valores. ¿Qué es lo que hacemos para poder hallar esta presencia de estos valores en este caso? Cuando tenemos estas características de estos valores, para
evitar conflicto de intereses se utilizan los dos valores centrales. Si aquí ya tenemos los datos ordenados, tenemos 6, 7, 8, 9, 9, 10, vamos a seleccionar los dos del centro. ¿Bien? Seleccionamos estos dos valores. Vamos a seleccionar estos valores. Este 8 y este 9. Entonces vean que alrededor de estos dos valores, perdón, vamos a ver que alrededor de estos valores existen igual número de observaciones. A la derecha tenemos dos observaciones y a la izquierda también tenemos dos observaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la mediana. Cuando tengan números pares, los dos valores centrales. Y cuando tengan una observación de números impares, vamos a hablar directamente el valor central, ¿no? En este caso son 6. Y a partir de eso vamos a poder hallar, ¿no? La moda es el que tiene mayor frecuencia, en este caso es 1.5, entonces ese es el valor de moda, que es bien sencillo eso, ¿no? El rango es el valor máximo o mínimo menos, más el máximo entre 2, en este caso, para aplicación de datos centrales. Pero vamos a aplicarlo el rango para medidas de dispersión, no van a aplicar para medidas de tendencia central, ¿ok? ¿Cómo hacemos para Excel, no? En Excel les voy a mostrar en el ejercicio que tenemos acá, así que no se hagan problema de esto. Vamos a ir avanzando esta parte. Y tenemos acá los ejercicios, ¿no? Entonces, a partir de lo que vayamos haciendo, vamos a ver. La estadística descriptiva, pues voy a hacer un ejercicio más sencillo para que podamos hallar todos los valores, ¿ok? Entonces tenemos una estadística descriptiva de la siguiente manera. A ver. Van a copiar estos datos, por favor. Copien estos datos más que tienen en la pantalla. 8.5 más 7.0 más 9.5, 8.0, 9.0, 8.8, 7.5 y 10. Esos valores, por favor. Vamos a hallar la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ya, me imagino que ya han copiado los datos, ¿verdad? Ahora, en función de estos datos, saquen el promedio, por favor, de los datos. ¿Quién me puede decir cuánto es el promedio? Vamos a sumar todos estos datos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para hallar una dispersión de datos es sumar, bueno, es hallar las medidas de tendencia central previamente. Porque para hallar esas, las desviaciones o las dispersiones de datos vamos a usar la varianza. Esta es la fórmula de la varianza, ¿ok? Para utilizar esta fórmula necesito, es la sumatoria de las observaciones, o cada observación, menos el promedio elevado al cuadrado, sobre n menos 1, que es n las observaciones, ¿no? X sub 1 es cada dato. Entonces, tenemos esta fórmula, ¿no? La desviación estándar va a reflejar simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, es simplemente al resultado que obtengan de la varianza, le van a sacar la raíz cuadrada. ¿Ve? Simplemente es eso. Pues lo vamos a poner acá las fórmulas. La de arriba es la varianza y lo de abajo es la desviación estándar. Vamos a hacer el ejercicio con todo esto. Pero para hallar la varianza lo que necesitamos es hacer... ¿Cuánto es el promedio? Ya me olvidé de sacar, ¿verdad? 8.53. 54. Perfecto, a ver, lo vamos a hacer para todos. Vamos a hacer solamente este ejemplo y después van a hacer todos ustedes en su práctica. Entonces, el promedio, ¿se acuerdan? Que es la sumatoria de todas las observaciones sobre el número de estos datos. Entonces, ¿cuánto es el promedio?
vamos a sacar este resultado, que el promedio va a ser igual a cada observación, la sumatoria, ¿no? Entonces vamos a tener todos estos datos sumados. 8.5 más 7.0 más 9.5 más 8.0 más 9 más 8.8 más 7.5 más 10. Todo esto sobre el número de observaciones. N, ¿cuánto es N? 2, 4, 6, 8, ¿verdad? Entonces vamos a poner N es igual a la contribución de todo esto, que es 8. Entonces tenemos el resultado. Hacemos la sumatoria total y después la división. 8.5375. Perfecto, 8.5375. Okay. Es el valor. 8, no es 68, no es 68. No, está bien, Es 8.53. ese es el valor final, ¿verdad? Entonces tenemos el valor final que es 8.5375, ¿verdad? Que ese es el promedio. N es igual a 8. Necesitamos estos dos datos para poder reemplazar en la fórmula de la varianza, ¿verdad? Ahora, hasta acá una consulta. Tenemos acá apenas unos observaciones, tenemos 8 observaciones. Simplemente con esas 8 observaciones yo ya estoy armando medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Ya hemos hallado el promedio, podemos hallar la mediana, ¿verdad? Podemos hallar la mediana y podemos hallar la moda. Pero esas no es tan complejo si vamos a ver, no tenemos que aplicar tanta fórmula porque acá, como es un número pequeño de observaciones, se puede identificar a simple vista, ¿verdad? Entonces vamos a elegir, en este caso, la mediana. ¿Cuál va a ser la mediana? Son los dos valores centrales que dividen al grupo en dos partes iguales, ¿no? Pero solamente necesitamos el promedio, entonces, si se dan cuenta. Solamente necesitamos el promedio porque ese es un valor bien importante. Siempre. Después nos vamos a ir a lo que es las medidas de dispersión. Y en la dispersión, obviamente, entra la varianza y la desviación estándar y el coeficiente de variación, que son los 4 valores que siempre van a estar bastante utilizados. Toda su vida van a utilizar los valores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de la varianza? Vamos a aplicar la primera fórmula, la que tienen ahí arriba, y vamos a hacer función a todos los valores. Y solamente reemplazar valores, ¿verdad? Porque ya tenemos el promedio y ya tenemos el número de observaciones. Entonces, vamos a reemplazar esta fórmula, los datos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos las calificaciones y vamos a hacer con observaciones de cada uno. Observación 1 es 8.5. Observación 2 es 7.0. Observación 3, 9.5. Las siguientes 8, las siguientes 9, y las siguientes 8.8, las siguientes 7.5 y la última es 10. ¿Verdad? Entonces, estamos haciendo un ejemplo bien detallado para ver qué es lo que nos pide la fórmula. Nos pide primero hacer la resta. Cada observación menos el promedio. Entonces, ¿cómo sería la primera observación? Ahí sería observación menos el promedio. Perfecto. Entonces, vamos a hacer para cada uno de los datos. El primer dato, en este caso, ya tenemos el promedio, vamos a restarle de la primera observación. Pues vamos a tener 8.5 menos el promedio, 8.5375, ¿verdad? 5.375. Esto nos va a dar un valor negativo que es 0.037 o 375, ¿de acuerdo? Siguiente dato. 7.0 menos el promedio. Hallamos este valor y encontramos que es un valor negativo de la misma manera que es 1 menos 1.5375. Siguiente dato ya es un valor positivo y nos da 0.900 o 9.625, ¿verdad? Se está entendiendo, ¿verdad? Si es que tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, me la van a hacer notar ahora, porque después vamos a hacer ejercicios y cada uno. Entonces, ya vamos a hacer ahí por puntos, vamos a hacer por grupos. Si tienen algunas dudas, en el siguiente uno más voy a hacer y en función de eso vamos a continuar, ¿no? Si no, bueno, pues va a estar complicado. Pero me tienen que indicar eso, por favor. Ok, entonces todas las observaciones, en este caso, la cuarta observación, menos el promedio,
Vamos a hallar el resultado también, ¿no? Porque eso nos pide. Y después todo esto vamos a sumarlo, todo esto, ¿no? Vamos a hallar. Bueno, no estoy emitiendo a nadie, por si acaso. Después hacemos esta resta, que el siguiente valor es 9 menos 8 puntos en el promedio y nos sale un valor de 0.4625, ¿no? El siguiente dato es 8.8 menos el promedio, siguiente observación, nos va a salir un resultado positivo de 0.2625, ¿verdad? El noveno dato, bueno, el séptimo dato, perdón, es 7.05 menos el promedio, es igual a un dato positivo de, perdón, negativo de menos 1.0375. Y el último, que es el valor la octava observación, es 10 menos el promedio, que es 1.4625. Las desviaciones en su sumatoria total, acuérdense, en su sumatoria total, tienen que ser igual a cero. Todo eso tiene que ser igual a cero. Siempre. Tengan en cuenta eso siempre. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de esto siempre va a dar igual a cero. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué va a dar a cero? Porque siempre va a ser un valor. Ahora, para que dé el valor que nosotros estamos buscando, se utiliza la elevación al cuadrado. O sea, se vuelve un valor absoluto a todos estos datos. Para volver para volver a un valor absoluto, o sea, para eliminar ese negativo que tiene, ustedes saben que todo valor elevado al cuadrado siempre va a dar positivo, ¿verdad? Entonces, menos por menos siempre va a ser más, ¿verdad? En este caso, menos 0.0375 elevado al cuadrado va a ser positivo, porque menos por menos va a ser más, ¿no? Entonces, 0.014. Cada valor en este caso, cada resultado lo está multiplicando por su potencia al cuadrado y eso hace que se pueda tener un valor positivo, ¿verdad? Eso nos permite tener valores positivos. Y una vez de que tenemos todos estos valores positivos, ya hemos obtenido la parte del denominador, ¿verdad? Porque eso ya está avanzado. Entonces, todos los valores que tenemos ahí, porque eso nos pide todos los valores elevados al cuadrado. Vamos a hacer la siguiente observación. La siguiente observación, 0.2625 elevado al cuadrado, igual, vamos a hallar un valor de 0.00689. ¿verdad? Entonces, este otro valor negativo que necesitamos volver positivos, 0 menos 1.0375 elevado al cuadrado va a ser un valor positivo de 1.0764. Y el último valor, que es 1.4625 al cuadrado, vamos a tener como un dato de 2.1389, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para el denominador? Es todas esta sumatoria de todos estos valores, porque fíjense la fórmula, ¿no? Nos pide ya la sumatoria de qué? De cada observación menos el promedio, todo eso, cada dato elevado al cuadrado. Hemos hecho por pasos, absolutamente por pasos todo esto, ¿no? Enseguida voy a hacerlo de manera bastante más sencilla. Esto es bastante bien detallado, ¿no? Pues tenemos esta sumatoria y esta sumatoria es la que necesitamos en la parte superior. Ya hemos hallado el numerador. Fíjense que no es difícil, sino que un poquito tedioso. Entonces vamos a hallar el numerador, vamos a bajar la fórmula y vamos a poner el numerador. El numerador es eso porque es el resultado que hemos obtenido de hacer todas esas artimañas matemáticas, ¿no? Perfecto. Una vez obtenido el numerador, el denominador sería n menos 1, que es igual a 7, ¿verdad? N es 8. Ya tenemos nuestra varianza, que es 1.0113. Es el valor. Ahora, ¿qué hemos dicho? La varianza no tiene una interpretación y la desviación estándar es la que nos sirve de mayor importancia. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Pues la raíz del resultado que hemos hallado. Tenemos una raíz y esa es la raíz. Sacamos ese resultado, una raíz y vamos a obtener. Entonces, nuestra desviación estándar de este valor o de todos nuestros datos es 1.0056. ¿Ok? Entonces, ese es el valor que hemos hallado como desviación estándar.
La desviación estándar siempre se expresa en valor positivo y negativo. O sea, S o sigma va a ser igual a más menos 1.0056. Siempre el valor de desviación estándar establece un valor positivo y un valor negativo, porque tiene que ir a ambos lados. ¿Ok? Enseguida les voy a explicar por qué. ¿Ok? Entonces ese es el valor que hemos hallado, que hemos obtenido. Ahora, de esta desviación estándar, ¿qué representa? Nos va a representar estos datos. La desviación de todos estos datos que tenemos al principio, ¿verdad? Todos estos datos al principio, su desviación, según este ejercicio, aplicando la fórmula, quiere decir que estos datos se desvían respecto a la media en 1.0053. De todos estos datos, ¿cómo se interpreta la desviación estándar? En función a su resultado que hemos hallado, 1.0053, se establece lo siguiente. De todos estos 8 datos que hemos analizado, tienen una desviación estándar de 1 o más menos 1.0053 con respecto a la media, que es 8.53, ¿de acuerdo? Entonces, respecto a esa media, se desvían en 1.0053. Entonces, esa es la desviación estándar. ¿Cómo vamos a medir eso? Básicamente vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto hemos hallado la desviación? Hemos hallado 1.0053. Imagino que están con sus calculadoras, ¿verdad? Y tenemos ahí el promedio. ¿Qué dice la desviación? ¿Qué es la sumatoria? Bueno, el desvío que tienen respecto a la media. El desvío que tienen respecto a la media. Nosotros tenemos la media que es 8.5375, ¿verdad? 5.375. A ese valor le vamos a sumar la desviación que hemos hallado, más 1.0053. Entonces nos da un valor de 9.54, ¿de acuerdo? 9.54. Acuérdense. Ahora restamos 8.5375 a la media, le vamos a restar la desviación. Hace ratito le hemos sumado, ahora le vamos a restar. 8.5375 menos 1. La desviación menos 1.0053, 7.53, ¿ok? 5.322. Ahora, tenemos 5.322, o perdón, 7.5, y en el otro extremo tenemos 9.5, ¿verdad? Se han sumado. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de este rango se encuentra la mayor parte de la población de este grupo de datos. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer más sencillo para que se entienda el ejemplo de maneras, con un ejercicio así del curso. Si tomamos los datos del curso en términos de edad, ¿ok? Y hemos encontrado desde 50 personas bueno, algunos han dicho 17, 18, 19, 20, 21, 22, digamos, ¿ok? Tenemos 50 datos. Nuestro promedio es 20 años. El promedio de edad del curso, vamos a suponer que en este caso es 20 años, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué quiere decir ese 20? Quiere decir que el promedio de edad del curso es 20 años. La mayor parte del curso tiene 20 años. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo la desviación estándar del curso, según la edad, es de más o menos 2 años? Entonces, el grupo del curso tiene el grupo, la mayor parte del curso está entre ¿qué edades? ¿Qué dice la desviación estándar? Que le tengo que sumar a la media, lo que he hallado de la desviación estándar, ¿verdad? Y le tengo que restar a la media lo que haya la desviación estándar. Si mi promedio era 20 años y mi desviación estándar ha salido más o menos 2 años, entonces tengo que sumarle más 2 años a ese 20, a ese promedio, y voy a tener 22 años. Tengo que restarle a ese promedio 2 años y voy a tener 18 años. ¿Qué quiere decir la desviación estándar? Que
Respecto a la media, se desvían los datos 2 años, o sea, desde 18 hasta 20 y desde 20 hasta 22. El marco, la parte representativa o la mayor parte de la población va a estar entre 18 y 22 años, ¿de acuerdo? Eso expresa la desviación estándar. Todo, cómo se dispersan los datos, cuán dispersos están. Están desde 18 años hasta 20, que es la parte negativa, y la parte positiva, que es desde 20 hasta 22. Entonces, ese es el rango en el cual se encuentra la mayor parte de la población de estudiantes. ¿Okay? Si es que el valor les... Ingeniero, ¿Sí? creo que no se están viendo sus datos. No, 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 Al menos no, no se preocupe, solamente lo estaba explicando con un pequeño ejemplo y vamos a hacer a continuación otro ejemplo. ¿Ok? Entonces, ya tienen sus datos. Ahora vamos a hacer, vamos a avanzar de esta manera para que ahora ustedes hagan en función a lo que yo voy a hacer en la computadora, ¿de acuerdo? Tienen ya todos estos datos copiados, ¿verdad? Sí, estoy seguro que ya tienen, ¿no? Entonces, en función a eso, vamos a hacer estos... Tenemos acá la calculadora y vamos a introducir los datos. Por favor, hagan esta operación en sus calculadoras para que programemos sus calculadoras y sea mucho más fácil hallar todos los datos de medidas de dispersión o medidas de tendencia de esta manera. Y en su calculadora van a, hallar, van a seleccionar el modo, donde dice modo o mode, setup. Apretan ese teclado y les va a salir estas opciones, ¿verdad? Computadora, estadístico, la tabla y la verificación. Van a entrar a la opción que diga, al número, van a apretar el número que diga stat. En este caso es el 2. En algunas calculadoras puede ser el 3. Pues van a apretar esos valores, ¿no? Para que sean. En este caso vamos a apretar el valor 2. Apretar 2 y ya he entrado a estadística. Ahora, ¿cómo puedo seleccionar algo más que sea más específico? Vamos a hacer una sola variable, porque con una sola variable vamos a trabajar. En este caso vamos a hacer una menos var, que es la primera opción, ¿no? Entonces vamos a apretar 1 en este caso. Donde aparezca esa opción, 1 menos var, ahí van a seleccionar el número que les indique. En este caso es el 1, ¿verdad? Apretamos. Ya tienen una tablita que les aparece una columna de X con todos los datos, ¿verdad? Y en la parte derecha pueden resumirlo si es que existe una frecuencia. Por decirles, si en su grupo de datos, en este caso teníamos 7, por ejemplo, son notas, tenemos todos estos valores. Entonces, tenemos 7, pero puedo ver cuántos 7 hay acá. ¿Verdad? Aquí hay un 7, 2 7, 3 7, 4 7, 5 7. Entonces puedo poner acá un 7 en el número 1, un 7 que se repite 5 veces, ¿verdad? Pero vamos a ir llenando con un ejercicio sencillo. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer, vamos a hacer este pequeño ejercicio para ver si salen los resultados. ¿Ya? En la frecuencia, para habilitar la frecuencia, los que no tienen van a apretar el shift, por si acaso el shift. El shift es para poder alternar la letrita que está encima de su teclado. Normalmente hay una letra que está en amarillo o está en rojo. Se habilita esa tecla cuando apretan el shift. Porque shift significa cambiar. Entonces van a apretar ese shift y lo van a apretar al modo, ¿no? Porque cuando apretan el shift lo van a activar ya no el modo, sino lo van a aplicar el setup. ¿Ok? Entonces han hecho hemos hecho eso, ¿verdad? Hemos apretado el Shift, apretamos y el Setup. Entonces nos manda a otra programación y ahí vamos a poder encontrar, ¿no? Vamos a ir bajando y vamos a encontrar nuevamente el Shift, apretamos el Shift, el modo, bajamos hasta encontrar lo que indique como, en este caso, estadística, vamos a apretar ese valor, ¿no?
Para hallar este valor, cuando tenemos para habilitar esa frecuencia, ¿no? En este caso el 3 nos pide y vamos a hallar habilitar frecuencia 1 o 2. Apretar, bueno, prender la frecuencia y vamos a apretar 1. En algunos se habilitan, en algunos directamente ya está habilitado. Esto es para simplificar su trabajo de ustedes. Si es que tienen datos iguales, no es necesario repetirlo ahí, sino en la frecuencia pueden decir, está en 2 repeticiones o 3 repeticiones y así ya no lo copian, sino se multiplica automáticamente. Entonces vamos a hacer un ejercicio, por favor, anoten eso. Tenemos los... Disculpe, ingeniero, y los que tenemos, digamos, en mi caso, tengo una calculadora Casio de menor gama. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos realizar? ¿Qué versión es tu calculadora? Lo que veo es FX82. También se puede. SX-82, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Solo 82 o tiene algún otro número? MS mayúsculas. Sí, está sencilla, pero igual se puede. De la misma manera, ¿has entrado a modo? Sí, intenté seguirle buscando los mismos pasos, pero no. Ya, dame un minuto, por favor. Está bien. ¿Qué versiones de voz? Y dije, en el mío sale como lista 1 y lista 2, así, es una versión FX7400. ¿Cuál es tu versión, perdón? FX7400G Plus. Ah, ya. Pero de mí también es SFX 4500P. De voz es graficadora. 4500p, Sí, una Mac, si no me equivoco, ¿no? Es ZX 4500, ¿estás seguro? no, FX 4500P. Ya. Bien, no se preocupe, para todas las calculadoras tienen su metodología. La calculadora FX82ES, ¿ok? Tenemos este diseño, ¿verdad, compañera, amiga? Es la calculadora que tienes, ¿verdad?
Entonces, lo mismo, apretas, solamente apreta on, vaciarlo todo. Apreta el modo setup, o bueno, el modo, y te va a salir opciones. ¿Qué opciones te sale? Hola. En este caso, la 7400, la G Plus. ¿Tiene alguien esta calculadora? ¿Perdón? $570, la FX83, la 540. ¿Están conectados ustedes? No, no varían mucho. En muchos casos, me imagino que algunos tienen y algunos está aplicando lo que estamos viendo, ¿verdad? Algunos están Para logrando sacar. comprarla, decía. Sí. No, es una calculadora sencilla, no es compleja.
Esto es una F570, 540, o hasta la misma 82 incluso, es la misma modalidad, desde la FX83. Esta es la FX83 por si acaso. Es una pequeña versión más. Pero como les digo, al finalizar me van a dar las versiones de sus calculadoras, o pueden poner ahorita en el grupo de WhatsApp sus calculadoras, y yo voy a mandar los videos para que se puedan, a partir de los videos, analizar y puede ser más simple. Pero esto no les limita a que no puedan hacer el ejercicio, pueden hacerlo de la manera más, desarrollando todo lo que hemos avanzado, ¿no? De la descripción de la fórmula. Entonces, para que continuemos, tenemos esto y vamos a introducir. Miren, el primer dato estamos introduciendo como 9. Los que pueden seguir, por favor, introduzcan estos valores en su calculadora. El primer dato, 9, con una frecuencia de una vez que sea repetido. Segundo, el valor 5, con una frecuencia. El valor, como tercer dato, vamos a poner 15, y en una frecuencia, bueno, ahí vamos a poner ahora las frecuencias, solamente estos tres datos. La frecuencia en el 9, vamos a poner 1, o bueno, 10 en este caso. En la frecuencia 2 vamos a poner 14 veces ahí es la frecuencia del 5. Y en la frecuencia de la observación 15 vamos a poner 2. Hay dos números 15. ¿Me dejo entender? Listo. Ya tenemos todos esos datos. ¿Qué quiere decir? Nuestra población, ¿de cuántos datos tiene? Tenemos valores que son que tienen el número 9, observación 9, y que se repiten 10 veces. Como segundo dato que he introducido es el valor 5, y que ese valor se repite 14 veces. Como tercer dato he introducido el valor 15 y se repite solo 2 veces. ¿Listo? Ya estoy programando absolutamente todo. Cuando introduzco un valor, después de introducir el valor pongo el igual, ¿verdad? Entonces, aprieto a partir de ahí la tecla AC, o volver al inicio. Y eso es todo lo que tengo que hacer para poder hallar los valores. ¿De acuerdo? Cuando hago eso, a partir de eso ya voy a poder hallar los valores. Miren, voy a volver a entrar a la matriz para que me dé los valores. Shift, ¿ok? Shift. Y en su teclado tienen que buscar en la parte de los números, cuál de esos números dice stat, o estadística, o SD, o stat. En este caso, el 1 dice el stat. Y ahí está el stat. ¿Bien? El 1 apretado y nos sale todas las opciones. ¿Qué opciones vamos nosotros a utilizar? Podemos utilizar los datos, o el número 2, o en todo caso podemos utilizar la variable para que nos dé todas las respuestas. Voy a utilizar el 2 o el 4. ¿Ok? En todo caso vamos a usar el 4 porque estamos usando una variable. Ahí ya tienen todos los resultados. Miren en la opción. El 1 representa a n. Si yo aprieto 1 y pongo igual, me va a salir cuántas observaciones tengo. Si aprieto el 2 y pongo igual, me va a salir el promedio de todos esos datos. Si aprieto 3, me va a salir la desviación poblacional. Y si aprieto el 4, me va a salir la desviación muestral, la desviación estándar muestral. Si aprieto el 3, me va a salir la desviación poblacional, la desviación estándar poblacional. Esa O con una colita que ven, que se llama sigma, y cuando tienen un sigma con X, eso significa una desviación poblacional, que significa la desviación estándar de toda la población. Cuando tienen una S significa una desviación de la muestra, no de la población, sino de la muestra, de un grupo más reducido. Es la desviación estándar de la muestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero hallar? Simplemente aprieto cualquiera de estos números y puedo identificar cuál es eso, o qué es lo que necesito. Entonces voy a seleccionar un valor, 3. ¿Qué he hallado? La desviación estándar poblacional. ¿A cuánto es esto igual? Voy a apretar igual. Me sale 2.91. Esta es la manera más sencilla en la cual ustedes pueden hacer una extracción de datos
o análisis de datos estadísticos de todo un grupo bastante numeroso. Solamente en la matriz van a añadir los datos, añadir los datos, añadir los datos. Caso contrario, vamos a tener que hacer todo esto. Todo esto. Sumar, hacer la fórmula. Primero hallarle el promedio, después hacer la parte de arriba, ¿verdad? Toda la fórmula. ¿Me dejo entender? Entonces tendríamos que hacer toda esta fórmula para hallar la varianza. Primero, cada observación es de estar el promedio, esto elevarlo al cuadrado y todo eso sumarlo, ¿no? Entonces, no sé si van a poder hacer si es que son hartos datos. En cambio, esto con la calculadora solamente es introducir datos a una matriz y a partir de eso van a seleccionar sus tablitas y van a poder identificar sus valores. ¿Hay alguna persona que ha sacado estos valores? Inge, yo. Ingeniero. Inge. Sí, Bien. Como les he dicho, me imagino ya han mandado al grupo. Perfecto, mejor si mandan así sus fotitos. En este caso, he mandado las 7400. En la lista igual, todavía esa, la que tú tienes es una graficadora, es mucho más, puedes sacar la gráfica, el comportamiento de los datos con esa calculadora. O sea, no tiene problema con eso. La 350 igual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una estas son más antiguas las que estoy usando. Estas pequeñas son 80, estas están 35 pesos. Entonces son bien sencillas, no se hagan mucho problema. Todas las que han mandado son relativamente, excepto una que es la FX82, pero aún así la ES voy a conseguir su versión para hacer análisis estadístico y les voy a pasar, ¿ok? A Ana, ¿verdad? La de 350 igual se puede hacer. Mira que en la de 350 de Patricia, después, bueno, todos los que tienen esa F350MS, ven que hay el modo, hay el shift, y en la parte de abajo van a tener la variable, el número 2. En la parte superior del número 2 existe una S-bar. Pues si ustedes apretan Shift y S2, igual les va a dar esos estadísticos, o directamente en el modo van a poder hallar, pero les voy a mandar esos videos como así indicado. Tienen esas opciones para poder hallar todos estos datos. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque a partir de esto van a poder simplificar todo ese trabajo que es hacer todas las fórmulas. Ahora, ¿pueden hacer las fórmulas? Sí, de hecho deberían hacer las fórmulas. Deberíamos hacer eso. Pero son cosas prácticas, si pueden aplicar. Y esto que es lo más sencillo todavía. Porque lo más importante es que usted sepa manejar la computadora, ¿no? En su trabajo, en algún otro lugar, va a estar con computadora y es necesario. Y van a ver que con computadora es mucho más fácil. Yo voy a tardar ni 15 segundos y voy a sacar absolutamente todos los datos, tanto como medidas de tendencia central y como medidas de dispersión, sin hacer todo ese problema que hemos hecho. Pero les estoy enseñando las dos metodologías, con calculadora y con computadora. Quisiera que aprendan bastante bien con calculadora o con computadora, porque a partir de eso ustedes ya van a tener una habilidad, una herramienta y van a poder analizar datos. Si tienen 1000 datos, es solamente a la calculadora y después programarlo, nada más. En cambio, si tienen 1000 datos y tienen que meter la calculadora, normalmente la calculadora aguanta 60 datos. 60 datos. En algunas ya que son graficadoras ya aguanta más de 100, 150. Si tienen memoria, hasta 500. Pero si tienen más datos, es bien medio complicado. Por eso una tabla de Excel es bien fácil hacer todo eso. Para todas esas versiones que me han mandado, voy a buscar sus versiones guías para sacar estos estadísticos, ¿ok? Bien, entonces, a partir de eso, yo ya puedo sacar estas cosas. No es problema. Entonces, vamos a ver la otra opción. Voy a salir de nuevo. Shift, el 1, el stat, quiero los datos, el 4, quiero, en este caso, la poblacional. ¿Verdad? Nuevamente estoy sacando eso. Entonces, así de sencillo, en este caso. Pero ¿cómo lo hacemos en este caso para poder hallar todos estos valores? Todos estos valores tienen ustedes, ¿verdad? Ya han copiado. Entonces, acá les he dado incluso estos detalles. No hay problema. ¿Cómo va a salir estos detalles? Esto es lo mismo del curso, digamos, estudiantes
una práctica que hemos sacado, hemos hallado de varones, de mujeres, acá está de mujeres, ¿no? De mujeres y de varones, voy a poner así un color, para que identifiquemos o para que distingamos los dos grupos, ¿verdad? Entonces, tenemos acá 20 datos de mujeres y 20 datos de varones. ¿Qué significa esto? Es una población de 40 personas donde hay 20 mujeres y 20 varones. Yo quiero saber cuál es el comportamiento según la función de qué calificaciones de una práctica. Entonces, en función a eso, yo quiero ver cuál es el promedio de los varones en esta práctica. ¿Ok? Y esta es su nota. Entonces, ¿cómo yo hago eso? ¿Alguien tiene el promedio de lo que ha sacado acá con su calculadora? Los que pueden hacer, a ver, pueden hacer con su calculadora, los que pueden, mediante esto, una matriz. Ahora, cuando analizo por grupos, tengo que hacer obviamente uno para varones y otro para mujeres. Primero van a ser para varones o para mujeres, como ustedes quieran. Y después tienen que borrar todos esos datos y nuevamente introducir los valores. ¿Okay? A ver, intenten hacer eso primero, por favor, los que puedan hacer eso. Vamos a ir avanzando para poder hacer esto de manera en la computadora. ¿Hay alguien o me imagino que hay algunas personas El que promedio están... de varones me salió 6.7. Entonces acá es 6.7, ¿verdad? Y el de mujeres 7.65. ¿Con qué metodología has sacado? Sumar y lo he dividido entre la cantidad. Perfecto. Para si fuesen 100 datos, A sumar nomás, yo creo. No da mi cálculo. complicado, ¿no ve? Has sacado el promedio, ¿no ve? Acá el promedio es acá. Sí. Pero has introducido todos los valores, ¿verdad? Sí. Perfecto. Si has introducido todos los valores, lo único, tienes que hacer lo mismo, pero como en este otro caso hemos hecho, hemos introducido todos los valores, pero aquí ya está programado. Porque yo no tengo que volver a introducir, directamente tengo que hacer solamente la aplicación y ver, ¿no? En este caso, voy a apretar el Shift, ¿verdad? Porque ya están introducidos los datos. Solo aprieto el Shift, el 1, y ahí me dice que quiero los datos de la variable, que es el 4, y quiero todo esto. ¿Qué tengo acá? La población, el número de observaciones que tengo, N, puedo ver, porque puedo verificar si me he equivocado o he introducido bien. Si N me sale 51 y tenía 50 datos, entonces he introducido un número por demás, ¿verdad? Pero en este caso quiero ver cualquiera, el promedio puedo ver, puedo apretar 2 ahí y me va a salir el promedio de todos esos datos. Vuelvo a salirme y vuelvo a entrar, vuelvo a hacer la misma selección y quiero hallar la población, la desviación estándar poblacional y me va a salir el valor que hice, ¿no? Me tendría que salir ese valor. ¿Verdad? En este caso es eso. Simplemente lo que hace es simplificar su trabajo. En este caso, la compañera va a tener que volver a registrar todos los datos. Y para hacer una varianza, por calculador le va a tomar más, porque tiene que sumar. Primero tiene que restar a la media, elevar al cuadrado y después sumar todo eso. ¿Verdad? Esto es más complejo. ¿Cómo hacemos con computadora? Me imagino que hay alguien con su computadora que está haciendo, ¿verdad? ¿Quieren aprender o no? Sí, sí. Ya, entonces van a seguir, por favor. Sí, por favor, Inge. Es sencillo, es bien sencillo, miren. Cuando utilizan Excel, vamos a aprender a utilizar funciones. El Excel es la herramienta más sencilla porque hay programas complejos y más adelante voy a tratar me imagino, están pasando clases normales los lunes abajo presenciales, ¿no? Sí. Solamente prácticas. Solo práctica. Ya. Pero lo que pasa es que sería bueno que pasemos, pero de acá por lo menos unas 2 semanas. Yo creo que a 2 semanas, 2 o 3 semanas ya voy a estar un poco mejor. Y ahí vamos a programar, por lo menos yo creo que para finales de septiembre vamos a programar unas prácticas presenciales en la facultad, si es posible, porque tengo un pequeño accidente, así que es un poquito mal. Entonces, pero sería bueno que nosotros lo hagamos de manera presencial, así voy a resolver todas sus dudas y ese mismo rato vamos a ver con sus equipos
Porque incluso en Excel sus teclados tienen variaciones en computadora. ¿Ok? Y lo que se utiliza acá son las funciones de Excel en los teclados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo puedo analizar de manera sencilla todo esto? Ya han copiado de esta manera y me imagino lo tienen ahí compañeros, compañeras, ¿no? Una función se aplica de la siguiente manera. Van a apretar Shift, esa flechita que tiene un costado de su laptop o de su computadora. Es una flechita, ¿verdad? Shift. Y apretan el 0 o el igual. La cosa es que tiene que salir un valor igual acá en la casilla. Así. ¿Se nota? No sé si se llega a apreciar. A ver. ¿Se nota? Sí, sí, ingeniero. Perfecto. Ese igual tiene que aparecer. Me imagino que en algunos casos no hay necesidad de apretar el Shift. ¿Verdad? En algunos casos solamente el 0 o ahí arriba el 9. Ahí es donde la tecla del 890 o la interrogación, uno de esos tiene su otra opción de ser igual. Entonces, para que habiliten esa opción, tienen que apretar el Shift, esa flecha que se hacia arriba, que significa cambiar la opción, y pueden apretar eso. ¿Les ha salido eso? Sí, ingeniero. Muy bien. Cuando apretan este igual, ¿qué hacen? Van a programar a la función que ustedes quieran. Y simplemente tienen que apretar la función que quieran. O sea, escribir. Pueden escribir de la siguiente manera. Promedio. Miren, promedio. ¿Ok? Quiero promedio. Y van a aparecerle varias opciones. Miren, promedio, promedio sí, conjunto, promedio A y demás. ¿Me dejo entender? El primero es el que vamos a seleccionar. Solamente hacen doble clic. Doble clic. Miren, 1, 2. Listo. ¿El promedio de qué me dice? Me lo abre un paréntesis. Y la fórmula ahí abajo, para que no me olvide, me dice qué tengo que hacer. Me dice el número 1. ¿Cuál es el número 1? Es este. Más, me dice. En este caso es punto y coma. Y el siguiente es abro paréntesis y el otro número. Pero para poder simplificar todo eso, yo voy a agarrar todos mis datos. Nada más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agarrar mis datos sin soltar el mouse. Voy a ir a la primera parte. Voy a agarrar el 7. Estoy apretando el mouse sin soltar y voy a agarrar todos los datos hasta abajo, hasta el número 10, porque hasta ahí son todas observaciones, ¿verdad? Listo, voy a soltar el mouse y voy a cerrar paréntesis. Cierro paréntesis porque ahí se establece la fórmula que se tiene que aplicar para todos estos números. ¿De acuerdo? ¿Han hecho eso? Sí, Sí, doc. ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora aprieten Enter. Enter. ¿Cuánto les sale? 6,7. Perfecto, ¿verdad? Entonces simplemente es ese detalle, ¿no? Lo que yo he hecho es agarrar todo eso. Nuevamente voy a hacer acá bien rapidito, ¿no? Igual, promedio, donde ustedes quieran pueden aplicar acá cualquier casilla, ¿no? Promedio, voy a agarrar todas las casillas, lo voy a cerrar paréntesis y aprieto Enter. Nuevamente hallado el valor, ¿verdad? Así de sencillo. ¿De acuerdo? Lo propio voy a aplicar a este dato de las mujeres, ¿verdad? ¿Me dejo entender? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si es que hago otra fórmula? Miren atentamente, por favor, este artificio matemático. Yo para todo esto, ya no voy a aplicar la misma fórmula, simplemente lo que voy a hacer, agarrar control C, y acá control B. Ha salido el promedio de las mujeres, ¿es correcto ese promedio? Sí, doc. Sí, Entonces, lo que yo he aplicado es la fórmula siempre y cuando esté en la misma proporción del tiempo, bueno, las casillas, ¿me dejo entender? El mismo espacio, el mismo tiempo. Solo lo que he hecho es movilizar la fórmula. Miren, he movilizado esta fórmula. ¿Ven el margen azul? Margen azul, ¿verdad? Simplemente eso. Ahora, si quiero, puedo hacer nuevamente igual, promedio, o igual, voy a apretar. Si quiero, desde abajo agarro hasta arriba, hasta el primer dato.
Mujeres. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Cerrar en paréntesis y apretar Enter. Tengo el mismo dato, tengo la misma frecuencia. Entonces, de esa manera puedo hallar el promedio, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si tengo esta cantidad de datos? ¿Qué pasa si ahora tienen esa cantidad de datos? Miren, esta es la producción de cada departamento y son datos actuales. ¿Sí? Desde el 2019, ¿cuánta producción de leche se ha podido producir por cada departamento? Ahora, voy a hacer esto con calculadora, complicado, ¿verdad? Y estos son datos reales que ustedes van a poder analizar algún momento. Hay muchos colegas del área de veterinaria que trabajan en el Instituto de Investigaciones o en el Instituto de Estadística Nacional para hacer censo agropecuario, por ejemplo. Entonces acá se verifica eso. Yo quiero hallar el promedio. ¿Puedo hallar el promedio acá? Sí, puedo hallar el promedio. ¿De qué? De todo esto, de todo esto, de Pando, si quiero, cierro entre paréntesis y hallo el promedio. ¿Verdad? Entonces eso me va a permitir observar y puedo hacer de todo esto si quiero. ¿Qué pasa si borro estos datos y voy a aplicar acá? Miren, puedo hacer solamente de Chuquisaca, por ejemplo. Quiero hacer el promedio. El promedio, voy a aplicar, clic así. De todo esto quiero sacar el promedio de Chuquisaca. Ahí está la primera observación. Cierro paréntesis y aprieto Enter. Ya tengo el promedio, ¿verdad? Todas estas casillas están con promedios y directamente. Y para no hacer todo esto nuevamente, porque todo está bien ordenado, miren, todo está bien ordenado, pues lo que voy a hacer es solamente jalar. En la parte de abajo del cuadradito siempre hay de toda la casilla hay un cuadradito más amplio, no sé si se puede apreciar, ¿verdad? Un cuadradito chiquito donde pueden apretar eso y pueden jalar la fórmula. Miren, puedo jalar, estoy jalando la fórmula. Y a todos voy a aplicar el promedio. ¿Ven? Ahí. Entonces ya tenemos ahí todo. Simplemente copiado, extendido esto así, ¿no? Y tenemos todos los datos. Se ha aplicado la fórmula, en pocas palabras. Se ha copiado la fórmula nada más. ¿Bien? Bueno, pero eso se da obviamente cuando ya tiene mayor cantidad de trabajo, mayor cantidad, y es bastante sencillo, ¿no? Ahora, nuevamente, ¿qué nos falta? Es hallar la desviación estándar, ¿verdad? La desviación estándar, vamos a hacer ¿okay? Eso vamos a escribir para la desviación estándar. Des este. Entonces, pueden, ahí tienen las dos opciones. Miren, les aparece les aparece una M que significa muestral o les aparece una P que significa poblacional. ¿Se acuerdan? En la calculadora les aparece igual eso. Cuando es un sigma es poblacional y cuando es una S es una muestral. En este caso vamos a apretar la que ustedes deseen, ¿no? Una muestral si quieren, una poblacional. Vamos a apretar la poblacional. Y nuevamente aprieto todos estos datos. De todo esto. Y lo cierro entre paréntesis. Y tengo la desviación muestral. ¿Ok? Entonces, para reducirlo al número, a
2 decimales, lo voy a hacer de esta manera. Quiero hacer la poblacional, entonces voy a hacer des, pues la poblacional, escoger, doble clic, nuevamente de todos los valores, y aprieto o cierro paréntesis. No se olviden cerrar paréntesis, porque si no cierran paréntesis les va a salir error. ¿Bien? En este caso me va a salir así directamente, pero en algunos casos les va a salir error por si acaso. ¿Ya? Entonces, nuevamente lo voy a hacer esto, reducir el valor. Me está saliendo. En este caso, porque son una cantidad de datos bajos, el mismo valor me está dando las dos desviaciones, muestral y poblacional. Pero cuando son más datos, varían la desviación estándar, ya sea la poblacional y la muestral, varían. Entonces, tengan cuidado con eso. Para el tema de este caso, simplemente, nuevamente voy a hacer esto si quieren, la desviación estándar. Vamos a hacer nuevamente eso. Hagan clic, agarran todos los datos, cierran paréntesis, enter, ¿verdad? Para la otra, la poblacional, simplemente voy a copiar, en este caso voy a jalar la crucecita, bien, hacia la izquierda. Estoy jalando, estoy manteniendo el mouse y estoy jalando. Listo, ya he sacado la poblacional. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, la desviación estándar varía, cambia. La poblacional respecto a la... Bien, esta es poblacional, hemos dicho, y esta es muestral, ¿verdad? Entonces, y acá, y este es el, perdón, este es el promedio. ¿Verdad? Entonces, simplemente así vamos a sacar. Ahora, ¿cómo se saca el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es bastante sencillo, ¿no? Muy sencillo, y vamos a sacar, voy a poner así, coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar, ya sea la poblacional, la desviación estándar, voy a poner sobre la media, ¿de acuerdo? No sé si se entiende, o la idea es de que se entienda de esa manera, de la media. Okay, entonces aquí lo voy a poner para que se entienda mejor. Este es el coeficiente de variación. ¿Okay? Entonces, ¿tenemos desviación estándar? Sí, acá está. No, perdón, acá está. Tenemos la media, tenemos acá está la media. ¿Cómo puedo hallar eso? Directamente, ¿no? Agarro de la siguiente manera. Miren, igual, quiero que salga acá el valor de todo eso. Entonces, ¿cómo puedo hacer para poder hacer la desviación estándar sobre la media, ¿verdad? Entonces va a ser esto igual a, voy a abrir paréntesis. La desviación estándar, ¿dónde está? Es este valor, en este caso los varones, sobre, voy a decir, sobre la media. ¿Cuánto es la media? Acá está la casilla. Simplemente estoy seleccionando con clic en el mouse. Clic. Listo. Lo cierro y aprieto Enter. La desviación, en este caso, el coeficiente de variación es de 0.24. Si quiero hallar en porcentaje, simplemente lo voy a multiplicar por 100. Esto va a ser igual a este valor por 100 para sacar un porcentaje. Y me va a salir que de todas estas observaciones, ¿qué significa este coeficiente de variación? El coeficiente de variación expresado al 100%, ¿qué significa? Que este 24% de todos los datos representa la variabilidad en porcentaje de los varones. Existe un 24% de variabilidad de datos. Eso representa. ¿Me dejo entender? Entonces, hasta aquí han sacado todos estos valores, el promedio y las desviaciones estándar por computadora. Me imagino que sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Hola, hola. ¿Quiénes han sacado de esta manera, por favor? Dije, yo me quedé en desviación. Yo, pero me falta la decisión. Ya,
Lo importante es que han sacado todo, ¿verdad? Ahora voy a hacer algo más fácil, mucho más fácil, para que podamos hacer una mejor comprensión y una situación mucho más rápida. Más rápida. El Excel es más rápido todavía que todo lo que hemos hecho. Miren que es bien sencillo. Todos tienen habilitados en la parte superior datos, donde dicen las funciones arriba, datos, se van a ir a datos, y tienen habilitados en la parte derecha análisis de datos, en la parte derecha es donde estoy señalando, acá, en la parte derecha, ahí arriba, análisis de datos. Tienen esa función habilitada, donde indica datos acá arriba, miren, acá arriba dice datos, ¿verdad? Entro a datos y a datos después voy a esta selección que es análisis de datos. ¿Tienen todos esa función habilitada? ¿Quién no tiene esa función habilitada? Yo, Inge. Ya, Yo tampoco. perfecto. Puedes compartir tu pantalla, te lo voy a habilitar en este momento. Es bien sencillo para que aprendamos todos también. Vamos a hacer ese pequeño ejemplo con el compañero. El que pueda puede compartir su pantalla y yo le voy a ayudar a ver, a hacer cómo se hace esa habilitación de datos. Análisis de datos. ¿Pueden compartir, por favor? ¿Quién va a compartir? Daniela. De acuerdo, en 5 minutos vamos a acabar. Voy a hacer eso y listo. Le voy a guiar. Y ya tienes todos los datos, Daniel, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos acá en Excel, normalmente no tienen habilitadas estas opciones. Algunos, en su mayoría, me imagino que sí tienen. Y en los que tengan, bueno, pues es importante tener habilitado eso. La compañera tiene eso. Puedes ir archivo, van a hacer esto, compañeros. Van a ir a archivo, miren, archivo. Haces clic y vas a opciones. Listo. Te va a habilitar opciones. ¿No está habilitado? Nuevamente puedes apretar clic, por favor, de opciones. Archivo. Opciones. Creo que no te sale, ¿no? ¿Puedo compartir yo? A ver, Omar. ¿Te va a salir la opción, Omar? No, todavía no. No está aquí. Entonces, compartí, por favor.